¿Cómo están? Un agrado saludarle. Bienvenido a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa que semana a semana llega a usted por más de 5 años, ya como pasa el tiempo. Por 5 años ya acompañándole. Empezábamos en términos presenciales, la pandemia nos llevó a lo telemático y nos hemos quedado en lo telemático porque nos permite mantener esa cercanía con ustedes, nos permite a su vez incentivarles para que usted converse los temas internacionales, nacionales, regionales y también tenga la posibilidad de compartir con su familia. Recordemos que nuestro programa se transmite por Mundo TV en sus distintas plataformas señales a través del país, de Cable Mundo, desde Valparaíso Yanquihue, en Telecauquén, en Ñublevisión, Radio Nunguén, para todo lo que es el área de Concepción. Por supuesto, en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter, que cada vez están mucho más activas. Y nuestro programa, Las Cartas sobre la Mesa, cuenta con el auspicio de Salesforce, a quien le agradecemos muchísimo que nos auspicie. Y también contarles que ellos tienen una plataforma que es increíble para poder contactar con los clientes, pero particularmente para identificar aquellos nichos de negocio, potenciar sus capacidades, tener la información toda reunida y generar justamente una satisfacción del cliente mucho mejor. Eso se hace a través de una plataforma conocida como CRM, que Salesforce la coloca a su disposición en forma gratuita por 30 días para que usted la pruebe. Sea una mini pyme, una pyme o una empresa mediana, le va a ayudar muchísimo en lo que es su gestión. Salesforce es tecnología de confianza, lo puede contactar en los datos que aparecen ahí en pantalla. Así que le agradecemos muchísimo también a Salesforce la confianza que ha tenido las cartas sobre la mesa. Y, por supuesto, también, como le queremos decir a usted, que el mundo sigue rodando y evolucionando en términos concretos, con una agenda, yo diría, bastante relevante en muchas áreas, pero que no siempre se entiende cuál es su relevancia e importancia. Partamos quizás por lo más macro, para darle a ustedes una perspectiva de cómo está el mundo. En el mes, a finales de octubre y principios de noviembre, hay dos grandes eventos que van a marcar las posibilidades de que haya paz o no en Ucrania. Es decir, que haya paz, nos referimos a que haya, primero que nada, un acuerdo de alto al fuego, y luego vendrá un largo proceso de negociaciones. Pero por lo pronto, lo que es la paz en Ucrania es un elemento relevante, pero que depende del comportamiento de las grandes potencias. Y dos grandes potencias tienen eventos que van a marcar cuáles son los caminos reales y los probables que se pueden seguir. El primero ya ha sucedido, que es donde Xi Jinping concentra el poder completo dentro de China, incluso a un nivel, podríamos decir, incluso hasta superior al que tenía Mao Zedong, o Mao Zedong, como también se le dice en chino. Eh, no, Xi Jinping, digamos, conforma un politburó de 25 personas, donde hay un comité pequeño de 7, que son todos leales a él. Otra característica importante es que la designación de esas personas, digamos, están en un límite de edad que no le permitirían ser el sucesor de Xi Jinping en 5 años más, considerando que Xi Jinping logró imponer, mejor dicho, una reforma constitucional donde en definitiva, digamos, ya no se aplicaba el límite de 2 periodos consecutivos de gobierno que se había instalado ya, digamos, varias décadas atrás, y él hoy día va a un tercer periodo, es decir, va a estar gobernando China por 15 años. Ya lleva 10 años, ahora va a gobernar por 15 años. Y eso significa que Xi Jinping controla política e ideológicamente la cúpula del gobierno. ¿Qué cosa importante está pasando hoy día con China? Hay cosas importantes que es necesario destacarlas porque están en la mente de Xi Jinping. Primero, la necesidad de seguir luchando contra la corrupción. Segundo, digamos, el compromiso que tiene China y Xi Jinping en particular con el cambio climático. Digamos, tercero, hacerse cargo de los temas internos dentro de China, que significan la migración campo-ciudad. Como usted bien sabrá o habrá leído, cada vez que un país se industrializa, tiene crecimiento económico y desarrollo, como ha sido el caso de China en los últimos 20 años, se produce naturalmente, digamos, una migración campo-ciudad. Es decir, la gente ve en la ciudad una posibilidad de crecimiento laboral, mejor salario. ¿Por qué? Porque hay mayores industrias y eso obviamente mejor remunerado. Entonces hay una migración campo-ciudad que se ha ido produciendo en China. Lo otro que es importante es que a raíz de esa industrialización de China, que hoy día lo tiene como un líder a nivel mundial, es decir, todos nosotros consumimos productos chinos y también Europa y Estados Unidos, en definitiva, también significa la consolidación y emergencia, o emergencia y consolidación en realidad, de una potente clase media.
Ahora, para mirar la importancia de esto, debemos considerar que el Comunista Chino, ¿ya? Recordemos que China es un país comunista de base marxista, ¿ah? Eso lo dicen ellos. eh, digamos, el Partido Comunista Chino, decía, tiene 90 millones de militantes aproximadamente. Usted me dirá, pero eso es mucha gente. Claro, es mucha gente para nosotros, que somos un país de 18 millones. Pero para ellos son 90 millones, digamos, dentro de 1.400 millones de habitantes. En consecuencia, digamos, el Partido Comunista es una minoría dentro de la población china. Pero a su vez también China, digamos, y Xi Jinping lo ve claramente, considerando de que el Partido Comunista que tiene el poder, es necesario de que no surjan movimientos opositores o disidentes dentro de la estructura política china. China es monopartidista. La verdad es que hay 10 partidos políticos, pero 9 dependen del principal, que es el Partido Comunista. Ellos nombran a sus autoridades, etc. Entonces, acá tenemos un tema que Xi Jinping está endureciendo. Y ese endurecimiento, para poder evitar la consolidación de la clase media, donde podría surgir la oposición al Partido Comunista Chino y por tanto Xi Jinping, significa hacer un mayor control de las inversiones de las empresas privadas en China, que existen en virtud de una aprobación del Estado. La empresa privada en China es una suerte de ficción, porque debe contar con la aprobación del Estado. Entonces el Estado tiene injerencia directa en empresas privadas chinas. Es decir, hay un espacio de privacidad que hoy día el Partido Comunista Chino y Xi Jinping no quiere que se amplíe, sino que se mantenga como ellos lo han diseñado. Y la inversión extranjera está pidiendo más espacio, más libertades económicas. Bueno, y es por esta razón, tratando de explicarla muy simplemente, es que los mercados, tanto de Hong Kong, Shanghai, digamos, Nueva York o Wall Street, finalmente se fueron a la baja en todas las empresas chinas, porque significa un mayor control de Xi Jinping, y de la estructura política del gobierno, de este nuevo periodo de gobierno, de mayor control político, un mayor control social y, en consecuencia, ¿no es cierto?, una mayor injerencia en todas esas materias. Al lado de eso, ya tenemos en 15 días más las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, ¿ya? Donde ya varias veces lo hemos señalado, el Partido Demócrata tiene el riesgo evidente de perder el control de la Cámara de Representantes. Si ese riesgo se pierde, vamos a estar en problemas. Vamos a tener problemas en términos de punto de inflexión en la política exterior. Va a ser un golpe para Biden y su intención de una reelección, ¿no es cierto?, en 2 años más. Y eso no va a pasar desapercibido y va a cambiar el tono de negociación con China en un ambiente donde Estados Unidos le ha aumentado los niveles o restricciones para que China pueda acceder a todo tipo de tecnología. Estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de semiconductores, estamos hablando de todo eso, ¿ya? Para que China no tenga esa capacidad de desarrollo, que es justamente lo que está asociado a los dispositivos de la cuarta y quinta revolución industrial. En consecuencia, hay que esperar por lo menos saber los resultados de lo que va a pasar a medio tiempo. Y finalmente, la elección en Brasil, donde Jair Bolsonaro, digamos, tiene una ventana de oportunidad para poder ganar, y esa ventana de oportunidad está definida porque Bolsonaro, a raíz de la primera vuelta, donde se elegían diputados, senadores, tiene el control del Congreso, tanto en diputados como en Senado, tiene el control de varias asambleas estaduales, tiene varias gobernaciones, varias de ellas se van a definir en segunda vuelta este domingo, además, es evidente que tiene un voto oculto al que las encuestas no lograron, digamos, identificar en la primera vuelta. En el caso de Lula, Lula sacó exactamente lo que las encuestas decían, Bolsonaro sacó más de lo que las encuestas decían, pero lo que yo creo que va a suceder en Brasil es un voto pragmático, donde finalmente, si yo tengo necesidad y Bolsonaro me ha dado ayuda fiscal como subsidio durante los últimos 6 meses, si Bolsonaro tiene la mayoría en el Congreso y Lula da Silva no la tiene, ¿quién me puede dar mejores ayudas a futuro? Yo creo que ese voto pragmático es el que podría eventualmente decidir la elección a favor de Bolsonaro. Y por esa razón, en todos estos días, la polarización y los ataques y descalificaciones están, qué sé yo, en la agenda desde la primera hora de la mañana hasta el final de la noche, y probablemente eso va a ser así, particularmente en el debate que el día sábado, probablemente cuando ya este programa, como usted lo haya visto, va a conocer los resultados del último debate que se va a realizar y que probablemente va a ser el decisivo para saber si este voto pragmático le da el favor a Bolsonaro, o las encuestas tienen toda razón y será justamente Lula Silva el que va a ganar por una diferencia entre 5 y 7 puntos. Así que vamos a ver.
digamos, y vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy día, digamos, vamos a conversar de lo que son empresas familiares. ¿Ah? Y tenemos un estupendo invitado, se trata de Andrés Vial Infante. ¿Ah? Se declara, además, le vamos a preguntar por eso, digamos, católico, chontaliano, vamos, digamos, qué sé yo, pero que además tiene casado, tiene 4 hijos, y él, digamos, es el ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene, digamos, MBA de la Pontificato, diría uno, Pontificia, digamos, Universidad Católica de Chile. Ha sido director, digamos, digamos, de varias entidades, digamos, con muchos diplomas. Actualmente, es presidente de Familias Empresarias de Chile, más conocida como FEC, ahí lo tiene ahí detrás de él en su fondo de pantalla. Y presidente de Familias Empresarias Iberoamericanas y director y asesor de empresas familiares en muchas partes. Ha sido, digamos, el presidente y director socio principal de inversión y asesorías consolidadas. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Yo sí que agradezco la oportunidad de estar con ustedes y, por supuesto, con los televidentes. Sí, digamos, Andrés, ¿cómo es la definición de una empresa familiar? Porque esos son pymes, son mini pymes, son empresas medianas, porque a uno se le viene a cuenta, los Luxis sería empresa familiar, por ejemplo. Y así podríamos sacar varios apellidos que normalmente aparecen como parte de la élite económica del país, con empresas familiares, pero son las únicas empresas familiares, hay más. ¿Cómo tú no harías una entrada? Digamos, yo digo, oye, yo, Guillermo Hoffman, quiero hacer una empresa familiar. ¿Cómo nos podría explicar eso? Bueno, lo primero es que cualquier empresa familiar lo que tiene arriba es una familia. Entonces, Mm. por eso nosotros nos llamamos familias empresarias de Chile. Son las familias las que constituyen una empresa, ya sea el padre, la madre, o ayudado con sus hijos, de repente dos hermanos, dos primos, incluso compañeros de curso de la universidad o del colegio que se reúnen y al ¿Sí? hacer una actividad económica, se transforma esta actividad en la empresa en una empresa de tipo familiar. Nosotros tenemos dentro de nuestra definición que hasta 5 familias distintas que se reúnan para controlar una empresa constituyen una empresa familiar. Ahora, la empresa familiar está en todos los niveles de facturación, desde la que está partiendo, que es el pequeño emprendimiento, que muchas veces parte de una casa, hasta lo que tú mencionas, los Lux y grandes apellidos y familias de nuestro país y del mundo. Son familiares. Lo relevante es quién la controla. Por ejemplo, tenemos en el caso español, que nosotros seguimos muy de cerca, una empresa familiar, que es el Banco Santander, que es controlada por la familia Botín con solo el 3% de su participación accionaria. ¿Y por qué? Porque el que le sigue tiene menos de la mitad. Entonces, ellos tienen realmente una injerencia en el directorio y por lo tanto en el control. En el caso de las más pequeñas, que tú mencionas, las pymes, bueno, ahí no están abiertas en bolsa, no transan acciones y por lo tanto lo más común es que sea una familia la dueña o a lo más dos o tres y por lo tanto esa la mayor parte son familiares. Es transversal, no existe ningún rubro en el mundo que no existe una familia empresaria dentro de ese mercado, no existe ninguna empresa en ningún tamaño. La más grande del mundo, como empresa en facturación, es una compañía familiar, que es Walmart, de los supermercados, que acá tenemos en Chile el líder. Sí. Entonces, es una compañía gigantesca. Entonces, si conformáramos una pirámide, tendríamos en la base, por supuesto, emprendimiento, empresas pequeñas, las llamadas microempresas, pero tú vas subiendo en facturaciones, te encuentras todo tipo de empresas, compañías que están en bolsa, muy conocidas, inmobiliarias, automotoras, compañías realmente muy grandes y son familiares. Ahora, yo me imagino, con lo que tú dices, es que tú colocas el acento en quién controla, pero yo quisiera llevarte a cómo se controla, porque sucede que estoy con mi hermano, y mi hermano quiere, no, hagamos esto, no, es que hagamos esto otro, digamos, no, es que eso nos va a dar más rentabilidad, eso es lo que nos va a asegurar el mercado futuro, no sé, claro, porque lo que yo he aprendido por lo menos es que en el cómo se hace, cómo se toman las decisiones. ¿Y cómo se resuelven los conflictos internos? Porque entre la familia, si somos familia, te puedo gritar. ¿Ya? Digamos, si no somos familia, te coloco un abogado, pero la- ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, yo separaría en dos, la palabra control y la palabra administración. Ya. Entonces, en el caso del control, es quiénes son los dueños del patrimonio y quiénes son capaces de llevar adelante las votaciones en el directorio. Y después la administración, que es lo que tú bien planteas y que se dan muchos problemas,
que es cuando hay diferencias en ideas o en formas de invertir o en cómo atacar el mercado o si desarrollar un nuevo negocio o cerrar el actual negocio. Esas decisiones muchas veces uno se encuentra con las dificultades de que no todos pensamos igual. Y no quiere decir que uno tenga razón o no, digamos, simplemente no pensamos igual. Entonces, hay muchos mecanismos por el cual las familias se pueden organizar para tomar decisiones que sean profesionales. Una decisión profesional, en el fondo, es tomar la decisión que mejor convenga a la empresa y a la familia. No es lo que más me gusta a mí, o lo que más me gustaría a mí, sino que de verdad ahí hay generosidad de entregarse y decir, a ver, muéstrame los argumentos, y con esos argumentos vamos a decidir entre todos cuál es la mejor decisión para la familia y principalmente para la empresa, porque hay veces que estas pueden estar en conflicto. Entonces, la familia lo que tiene que hacer es favorecer, en primer lugar, a la familia, porque la empresa puede venderse, la empresa puede quebrar, la empresa puede cerrarse, y la familia no, la familia sigue, ¿ah? Y sigue por la sangre. Entonces, uno debe favorecer primero a la familia. Una vez que uno tiene claro que la familia es primero, no segundo, uno dice, perfecto, esta familia tiene un negocio. Ahora, es muy importante el negocio, porque de eso vive la familia muchas veces. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo cuidar el negocio? Bueno, primero tomando buenas decisiones desde el punto de vista financiero, operativo, comercial, etcétera. Y también que esas buenas decisiones vayan en la línea de la sucesión. Porque muchos de los problemas, y yo te diría que tal vez la mayoría de los problemas, se generan por temas de sucesión. Vale decir, si yo estoy a cargo de mi compañía y soy capaz de llevarla bien, no significa de que mis hijos van a hacer lo mismo, que tengan las mismas capacidades o los mismos intereses. Por lo tanto, yo debo preocuparme de que en la familia por lo menos encontrar un sucesor o sucesora. Y si no lo logro, lo que tengo que hacer es trabajar para que se salte una generación en la administración y contratar profesionales externos que no sean de la familia, cosa que a lo mejor un nieto sí se interese en los negocios. Le pasa a muchos empresarios que dentro de los hijos no encuentran un interés real en participar en el negocio que él conformó y tienen que esperar una generación completa que lleguen los nietos y crezcan y todo, y de ahí a lo mejor aparecen personas que estén mucho más motivadas. Sí, ahora, digamos, a ver, que tengo dos preguntas que son distintas, pero hoy día, por ejemplo, la idea de familias empresarias, ¿cuál es la realidad? Porque hay muchas familias que hoy día se divorcian, digamos, que empiezan, se divorcian, se casan, no se casan, conviven, qué sé yo, los hijos tienen hijos, los tuyos, los míos, los nuestros, o sea, digamos, hay una serie de cosas. ¿Cómo han abordado ustedes esa realidad? Porque la sociedad igualmente evoluciona, e independiente del estrato social o económico en el cual te encuentres, eso no cambia mayormente. Que sí, pero, digamos, y esto como queda en evidencia cuando tienen empresas familiares. ¿Usted ha podido abordar todo esto? Bueno, es una realidad, como tú bien dices, Guillermo, que el tema de los divorcios llegó para quedarse. Sí, sí. De repente, incluso no solamente el divorcio, una separación simple, de hecho, no legal. Hay conflictos en la familia, porque somos seres humanos y somos conflictivos en algunas oportunidades. Eh, en ese caso, lo que hay que tratar de hacer prevalecer es el bienestar del conjunto. Y por lo tanto, nuevamente, tenemos que sentarnos y ver qué es lo que es lo mejor para todos, no para uno o para algunos. Entonces, aquí claramente hay transacciones, muchas veces, donde hay un divorcio y puede ser la que tenga la mayor cantidad del patrimonio la mujer, Ujú. que ella sea la dueña, la que conformó la empresa o la heredó, o el hombre. Entonces, lo que hay que ver es quién de los dos, en este caso, va a ser el que va a seguir de verdad con el negocio, porque la idea no es empecinarse por querer molestar al otro, porque voy a molestar al otro, pero también a mis hijos, a mis nietos y a todo lo que nos rodea. Entonces, acá también debería primar la generosidad, en mi opinión, y ver cuáles son las posibilidades de que los negocios perduren en las manos de una u otra persona. Conozco casos en los cuales han habido divorcios bastante, yo diría, amistosos, no es lo común, en los cuales ambos excónyuges siguen trabajando juntos como socios y se juntan en reuniones formales, empresariales, y toman buenas decisiones porque ambos son un súper buen aporte para el negocio. Ujú. Y ya no tienen una relación familiar conyugal, pero siguen teniendo una relación empresarial. Conozco otros casos en los cuales uno de los dos cónyuges quiere mantenerse como accionista,
pero como accionista minoritario, porque encuentra que el negocio es un buen negocio, pero que él no tiene o ella no tiene los dedos para el piano y por lo tanto, más que hacerlo prosperar, va a hacer que quiebre y en manos del otro excónyuge va a andar bien y por lo tanto tengo un buen flujo de dinero, digamos, para poder vivir. Hay casos en que son más complejos, donde uno de los dos lo que quiere es dañar al otro y usa esto como un elemento de daño, como muchas veces también en los divorcios, los hijos son un elemento, digamos, que se usa de escudo. Pero sin entrar en los detalles familiares, más bien empresariales, yo diría que son como los casos que uno más puede ver. Yo lo que les sugiero a las familias que nos toca, digamos, contactarnos, es que sea la racionalidad la que prime, porque si no salen todos dañados. O sea, en el fondo, si yo destruyo un activo patrimonial que es la empresa, yo también voy a salir dañado, digamos, voy a tener menos flujo, a lo mejor la empresa quiere, no tengo ningún flujo, lo mismo que tomar decisiones tardías. Entonces, la recomendación acá es dejar un poco el sentimiento de malestar o de lo que sea a un lado para poder tomar buenas decisiones en lo empresarial. Sí, digamos, Andrés, digamos, te voy a hacer un pequeño quiebre para poder seguir. ¿Qué es Schoenstatt? Porque en el fondo, como tú lo declaras en tu presentación, a mí me parece súper interesante además, o sea, pero no toda la gente sabe, o sea, la gente ubica la Iglesia Católica, por supuesto, pero no siempre ubica todos los movimientos que se derivan de ella y su objetivo que tiene en la sociedad. ¿Nos puedes dar una pequeña explicación qué cosa es Schoenstatt? Bueno, Schoenstatt es un movimiento apostólico católico que viene de Alemania, con el padre José Kentenich, de muchos años atrás, él ya está fallecido. Él genera un movimiento que para mí es espectacular, la verdad que me ha guiado desde que yo me casé, tuvimos nuestro primer hijo, nos incorporamos, ya van 36 años que somos schoenstattianos, tenemos el mismo grupo de reflexión y de oración durante estos 36 años, incluso yo viviendo fuera del país, lo mantuvimos reuniones mensuales y hemos tenido, por supuesto, el apoyo de sacerdotes, consagrados, consagradas. Y lo que hace Schoenstatt principalmente es tratar de que uno busque la santidad en la vida diaria, no solamente cuando entra al templo o a misa, sino que, oye, cada cosa que tú hagas, trata de buscar hacerlo bien y la santidad. Y la santidad se logra haciendo el bien a los demás, principalmente. Por supuesto, adorando a Dios y otras cosas. Este movimiento tiene un santuario que es muy representativo, que es un pequeño santuario que parte en Alemania y ya hay varias réplicas idénticas por centímetro en varias partes del mundo. Chile tuvo el segundo santuario en Santiago, el primero está en Uruguay, hoy día está esparcido por el mundo entero, y una de las cosas más importantes que hizo el padre Kentenich fue de Santiago, de Chile, hace más de 50 años que escribió una carta, digamos, al papado de la época, hablando, defendiéndose más bien, porque había algunos ataques, este movimiento que arrastraba tanta gente, y por eso él fue desterrado y lo mandaron a Milwaukee, en Estados Unidos, durante como 11 años. Y un nuevo papa se dio cuenta que acá había una veta de oro, de verdad de oro, de los movimientos, porque hoy día la Iglesia Católica se apoya fuertemente en los movimientos apostólicos y católicos. Schoenstatt para mí es una luz, es realmente un faro. La verdad que no lo conocía y en alguna oportunidad un schoenstattiano apareció en la televisión que se estaba muriendo de cáncer y él era schoenstattiano y dijo que quería que lo enterraran en tierras de Schoenstatt. Y dije, ¿qué será esta cosa? Le partía el nombre bien raro porque cuesta hasta escribirlo. Y me empecé a averiguar un poco de qué se trataba y le tomé mucho aprecio y cuando tuve la oportunidad de incorporarme lo hice. Vivía, bueno, mis hijos conocen el santuario, yo tengo santuario hogar, Ya. nosotros, las gracias del santuario, digamos, que son cobijamientos, o sea, el recibir, transformación, una vez que tú estás adentro, que te den todo, y después el envío de salir al público, a la gente, a contar esta buena nueva. Así que Schoenstatt para mí es extraordinario y todo el que quiera que vaya algún día a las misas de Schoenstatt, y tanto los padres, las consagradas, todo, Schoenstatt. Bueno, mi grupo, aprovecho de saludarlos, hay algunos que están fuera de Chile en este minuto, pero igual nos juntamos, que sea por Zoom. Les mando un saludo a través de esta pantalla también. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que mucha gente que no conoce, digamos, estos movimientos apostólicos, como tú bien dices, y la gran labor que cumplen, no solamente la Iglesia Católica, sino que también el impacto en la sociedad que poseen. Ahí por eso me llama la atención, porque no todo el mundo coloca que es estatiano,
algo que precisa con esos movimientos, así que yo, digamos, te felicito porque la verdad es que, digamos, eso habla de coherencia, digamos, creo que eso es una de las cosas que necesita nuestra sociedad. Permíteme hacer una mención comercial, nos acompaña Salesforce en todo lo que es esa capacidad de poder contactarse con los clientes, pero además poder hacer converger todas las habilidades y competencias que hay en mi empresa en un solo lugar. Que no le pase de que tiene que mandar un mail, tiene que dejar el teléfono, abrir el computador, que después tiene que abrir un archivo, tiene que buscarlo donde está. Todo eso lo puede tener en un solo dispositivo. Eso es Slack. Slack es una plataforma de mensajería que le permite digamos, incorporar todas las habilidades y todas las competencias que necesita y todos los datos que requiere la información que precisa para poder dar un buen servicio al cliente, poder manejar adecuadamente su empresa, generar el control y la administración. Slack es un producto de Salesforce y lo pueden encontrar en salesforce.com/México, tal cual sale en la pantalla. Andrés, eh, ¿cómo ha sido la realidad de las empresas familiares? O sea, te voy a contar hoy día, ¿no? Como no quiero volver a la pandemia porque yo creo que estamos evidentes de que la pandemia ha sido un evento claramente que ha impactado a las empresas familiares. ¿Cuál es la situación hoy día en las empresas familiares? Bueno, tú bien dices, la pandemia ha sido desastrosa, realmente no solamente en Chile, en el mundo. El impacto, sobre todo para las empresas más pequeñas, de poca reacción, de gente que ha hecho un mismo trabajo 20, 30 años y que no está mirando mucho a hacer otras cosas. Eh, Muchos de ellos no se pudieron adaptar al cambio y desaparecieron. O sea, se borraron del mapa, no fueron capaces de resistir esto pese a las ayudas estatales o a la intención de la gente de poder ayudarle, y por lo tanto desaparecieron, ¿no? Eso es una realidad y es una pena. Ahora hay muchas otras empresas también que reaccionaron, que se dieron cuenta de que acá había un cambio cultural, había un cambio que llegó para quedarse, y lo que hicieron es tomar lo que ellos hacían y transformarlo para acercarlo al cliente. Hay un caso particular, y lo menciono porque es muy interesante, de una persona que vendía carne en una carnicería de barrio. Ujú. Tenía sus clientes en torno a 2, 3, 4 cuadras a la redonda, que lo iban a pie a comprar carne, porque otros seguramente tomaban el auto y iban al supermercado. Entonces, él tenía su clientela súper cercana, fiel, y que lo conocían a él también de muchos años. Vino la pandemia y él lo que tuvo que hacer es adaptarse para poderle llevar la carne a sus clientes. Entonces, lo que hizo fue poner la carne en empaques al vacío y les llevó diferentes cortes y ellos iban pidiendo por teléfono, por mail, y le llevó esto a sus clientes. Y así que mantuvo a sus clientes. Pero se dio cuenta que en realidad él podía ir a más de 4 cuadras a dejar carne. Entonces lo amplió a la comuna. Y dijo, todos los que viven en tal comuna, yo les puedo llevar la carne y tengo todos estos cortes al vacío, se los llevo a la casa, el precio es prácticamente el mismo, así que no hay costo de traslado, pues estamos más o menos cerca. Y se dio cuenta que su mercado creció 4 o 5 veces. Y ahí se volvió a dar cuenta que por qué tenía que estar limitado a su comuna, que podía estar ampliándose a la ciudad completa. Y eso fue lo que hizo. Y después al país. Entonces, de verdad, ese empresario pequeño, pequeñísimo, se transformó en un gran empresario en la pandemia. Multiplicó su empresa por 30, por 100, digamos, desde el punto de vista de las ventas. Y por supuesto, dado que tenía su margen, o sea, la persona de verdad le fue muy, muy bien. Y de ese tipo de ejemplos, que este es un ejemplo bien básico, hay muchísimos de otro tipo que pueden ser más elevados, cómo se hacen los servicios que se empezaron a dar a través de medios digitales, cómo se adapta el empresario grande que tenía un flujo de clientes y que ya no lo tiene. Y no tiene el cliente que viene a verlo, tiene que él acercarse. Entonces, esto, alguien me decía que era una gran ola que nos iba a atacar o a ahogar, y yo no lo veo como una ola, yo lo que veo que es un tren de ola, subió el nivel de la marea, porque esto pasó de largo y pasó de largo para quedarse. Entonces, las empresas familiares, que como tú bien sabes son la mayor parte de la economía por lejos, si uno ve la torta de las empresas en Chile, por ejemplo, que es muy parecido en Latinoamérica, 3/4 partes son microempresas. O sea, el 75% son microempresas que no llegan a facturar $100.000 al año.
¿ah? Entonces es gigantesco. Y después tienes un 20 o 21% que son las llamadas las pequeñas, y esas van entre 100.000 y 1 millón de dólares. Y sobre 1 millón tienes a las medianas, que van hasta 4 millones, que son apenas el 3%. O sea, tienes el 98% de Chile en empresas que van llamadas MIPYME, digamos, ¿no? Medianas, pequeñas y micro, y esas son todas familiares. Entonces estamos hablando que tú para donde mires te vas a encontrar con una empresa familiar. Y en las grandes, que tú también conoces y mencionaste algunos nombres al comienzo, esas también son familiares. Entonces, las no familiares, ¿cuáles son? Son las estatales, son algunas que son muy diseminadas y que no hay control, y algunas extranjeras. El resto en Chile, todas tienen dueños, una familia que tú puedes identificar, la panadería de la esquina. Bueno, muchas de las panaderías de la esquina hoy día ya no son de la esquina, son panaderías grandes porque son grandes cadenas de panadería y otras cosas. Entonces, han ido creciendo. ¿Y qué es lo que es lo importante? Les digo yo a estos empresarios, tengan cuidado porque les ha ido bien, pero lo relevante es que hagan bien la sucesión. Y para eso tienen que dedicarle algo de tiempo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu empresa? Bueno, me dicen 24/7, perfecto, si así tiene que ser. Pero ¿cuánto le dedicas a tu familia empresaria? Y todos se quedan callados, porque la verdad que le dedican muy poco. Yo digo, mira, dedícale media hora a la semana, 1 hora, pero dedícasela de verdad. O sea, siéntate a pensar qué vamos a hacer con esta empresa para la próxima generación y cómo lo hacemos para que perdure y que los hijos no se agarren a pelear o los nietos y también destruyendo esto que tanto costó construir. ¿Sí? Andrés, una cosa que yo creo que es de interés de todos aquellos que tienen una empresa familiar, tanto sea mini pyme, como tú bien señalabas, o lo más grande, ¿cómo es la relación con los bancos? ¿Los bancos, el sector financiero chileno apoya las mini pymes, las empresas familiares? ¿Ah? ¿O hace falta una mayor regulación o una mayor iniciativa de parte de los bancos de poder creer que realmente es ahí donde hay crecimiento, asumiendo riesgo que eso significa? ¿Cómo es esa relación con el sector financiero? Porque, digamos, yo muchas veces, digamos, los bancos dicen, oye, usted, si su patrimonio no les da, pues, o sea, pero la idea es buena, pero el patrimonio no les da. Ah, ¿cómo es esa relación con el sector financiero? Bueno, lo primero que hay que decir que el banco está en la economía para ganar plata, no está para hacer beneficencia, y por lo tanto lo que ellos van a proteger primero es a sus depositantes. O sea, si alguien me deposita plata, tengo que tratar de devolvérselo. Por lo tanto, van a hacer lo mejor posible para poder prestar plata, pero poderla recuperar. Entonces, dicho eso, nos vamos por el lado de la empresa y de la familia empresaria. Los bancos en el mundo han despertado, se han dado cuenta de que existe la empresa familiar. Antes no la tenían como identificada, tenían la empresa. Y si yo identifico bien que hay una familia detrás de una empresa, lo que me interesa ver con esa familia es cómo se han comportado como familia en su comportamiento financiero. Si es que se han endeudado bien, si pagan, si cuando no pueden pagar toman una responsabilidad pero lo hacen después, si tienen una quiebra, están siempre muy preocupados de que si van a emprender de nuevo es tratar de alguna manera de poder pagar lo que quedaron debiendo, principalmente a los bancos, porque los bancos tienen buena memoria. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a los bancos también? Y esto lo hemos conversado con la banca. Preocúpate de ver cómo está organizada la familia empresaria dueña de la empresa que le estás prestando. No es lo mismo hacer un préstamo a 2 meses que hacer un préstamo a 30 años. Entonces, si yo le voy a prestar una gran suma de dinero a una compañía, quiero saber si los hijos me la van a pagar después cuando sean los dueños. Quiero entender si hay un protocolo familiar, no sé si conoces el término, pero es un documento, un tipo de estatuto que se escribe en la familia, donde se ponen ciertas reglas. ¿Quiénes van a ser los sucesores? ¿Qué requisitos necesitan? Los respetos que hay dentro de la familia, quiénes pueden participar, cómo participan. Bueno, todo eso está escrito en un protocolo familiar. Y en ese protocolo, claramente se dan reglas que le permiten al banco saber, oye, me van a pagar el crédito, ¿no? Porque puede pasar de que familias estupendas hoy día no tienen protocolo, heredan los hijos y los hijos, no, hagamos otra cosa y no le paguemos al banco. Entonces, el banco hoy día, como yo te decía ya, despertó la banca, despertó, se dio cuenta y por eso nosotros tenemos buenas relaciones con los bancos. ¿Por qué? Porque les decimos a los bancos muchas veces lo que tienen que fijarse y a las familias que tengan su protocolo, porque cuando se lo pidan lo pueden mostrar. Nosotros ayudamos a hacer esos protocolos también en FEC para que las familias tengan un orden respecto a lo que viene. No, eso me parece a mí genial. Ahora bien, la FEC, la familia empresaria, tú lo has dejado entrever, después esta asesoría también lo acompaña, hace un proceso de acompañamiento como en todo eso.
eso también se traduce en procesos de exportación, porque finalmente muchas de las empresas no solamente están orientadas a un mercado doméstico que es bastante pequeño en términos de cuantía de transacciones que se realizan. También ustedes están involucrados en lo que es las exportaciones y esa visión iberoamericana de la cual tú eres presidente, digamos, ¿también está moviendo todo eso? Por supuesto, la familia empresaria lo que tiene y la gracia que tiene FEC es que le mostramos a familias que son tal vez más pequeñas la oportunidad que tienen y este ejemplo que te daba del carnicero, digamos, de la esquina, que se puede transformar en una compañía multinacional. Que al final hoy día el mercado mundial está conectado, está hiperconectado. Entonces, no hay limitante. Uno se pone las limitantes, en el mercado no las hay. Sin embargo, algunas veces algunos empresarios y que tienen negocios que no son tan chicos, negocios que facturan bastante, pero están muy ellos enfocados en eso, no miran hacia el lado. Y lo que nosotros les hacemos ver también, que aparte del tema familiar, el tema empresarial es muy relevante y que tienen que levantar la visión y darse cuenta qué pasa más allá de la frontera. Chile es un país que tiene vocación de exportación, somos un mercado pequeñísimo. La verdad que somos más chicos que muchas ciudades relevantes del mundo en cantidad de habitantes, estamos muy esparcidos en un país largo, nos cuesta llegar, es caro moverse porque estamos tan distantes que ir de Santiago a Punta Arenas, a Puerto Montt o a Arica, es una distancia larguísima, tú puedes pasar por 4 o 5 países en Europa en esa misma distancia. Entonces, tenemos que ser capaces de transformar nuestros negocios en negocios internacionales, cuando por supuesto se pueda. Y eso significa exportar, hay que salir con nuestros productos. Y lo otro también es que nuestros servicios y productos no pueden estar muy relacionados con la importación. Bueno, saber importar, de qué países, no todo tiene que venir de China, hay otros países como India que se están incorporando fuertemente en los mercados internacionales, Singapur, o sea, hay países que tienen cosas. Latinoamérica también tiene cosas interesantes que uno puede ir viendo y por supuesto Chile tiene que estar incorporado en eso porque nuestro mercado de verdad fuera de la minería y algunas cosas agrícolas, digamos, como la uva, somos un país pequeño. Prácticamente tomamos precio en todo. Sí, digamos, Andrés, hay un tema que yo creo que no sé si es tan especializado, pero sí como merece alguna consideración. El momento económico actual y el momento político actual que tenemos tiene en la agenda una reforma tributaria, por una parte que no resulta ser, ser menor, digamos, y una reforma que también va apuntada a lo que es, digamos, si no lo industrial, al menos lo educacional, y la prestación y la de pensiones. Es decir, hay un tema acá, nos estamos volviendo más viejos, o sea, es decir, una empresa familiar en el que sé yo, si antes, tú, no sé, tú y yo, o el patrón, digamos, se iba a fallecer 80 años dejaba la empresa, hoy día tenemos gente de 96 años que está dirigiendo la empresa como si nada, digamos, y su posibilidad, digamos, de que fallezca probablemente pasa a la centuria. ¿Cómo ves el momento económico actual con esta reforma tributaria, con estas iniciativas gubernamentales, con esta falta de visión de futuro que tenemos? Porque finalmente esto es un tema de mediano y largo plazo que para las empresas familiares se consolide. Yo creo que una empresa familiar se consolida después de 10 años, recién tal vez, digamos, si logra hacerlo bien con todos sus protocolos y toda esa cooperación, toda esa asesoría que usted le dan. Bueno, lo primero es que el tema tributario es un tema fundamental, fundamental para todo lo que se pueda mover en cualquier país del mundo. Yo tuve un profesor en la universidad que decía, uno puede dibujar el país que uno quiere y sueña con los tributos, incentivando por acá, desincentivando por allá, y uno puede tener lo que quiera, grandes artistas, los mejores genios, tener las mejores inversiones a nivel mundial. Uno puede dibujar con los tributos. Yo creo que nosotros en Chile tenemos muy malos dibujantes. Y no es solamente de esta propuesta actual del gobierno de Boric y con su ministro de Hacienda, Marcel, sino que hemos tenido anteriores también y han sido desastrosas las reformas tributarias. Y las reformas tributarias, en mi opinión, no han perseguido lo que deberían perseguir, que es dibujar al país que todos queremos. Y dibujarlo significa hacer que crezca, que todos tengan un mejor trabajo y un mejor vivir, y eso a través del incentivo o desincentivo generado por los tributos. ¿Qué es lo que han hecho las reformas tributarias en general? Ha sido un incremento en los tributos, un alza, pero no han ido aparejadas de un mejor servicio del Estado. Entonces, si yo tengo un restaurante
y subo el precio de mi servicio, mi producto, mis platos, se supone que van a ser mejores que los anteriores y la gente va a seguir viniendo. Pero si yo subo los precios y mantengo la misma calidad o la empeoro, va a ocurrir lo obvio. Voy a dejar de tener clientes. Acá los clientes estamos de alguna manera obligados y amarrados porque es parte de la ley y hay que cumplir la ley siempre. Y los tributos se tienen que pagar siempre, aunque sean injustos, aunque no nos gusten, y por eso se llaman impuestos, no se llaman voluntarios. Son los impuestos. Entonces, si vemos la reforma tributaria actual, por la cual nosotros vamos a hacer un foro el 1 de diciembre, vemos que es una reforma tributaria que no da el incentivo de la inversión y desincentiva muchas otras cosas. Tú mencionabas algunas. Entonces, nosotros creemos que está mal enfocada, que va a causar, si es que se llegase a aprobar, porque tiene que pasar, por supuesto, por el Parlamento, va a causar perjuicio. Hoy día Chile ya está muy perjudicado en temas tributarios. Somos un país que paga muchos impuestos y que recibe poco a cambio. Otros países pagan impuestos similares, pero tienen educación gratis y de calidad, de muy buena calidad. O sea, uno puede escoger entre un colegio privado y uno público y la educación es prácticamente igual. No es el caso chileno. De hecho, cualquier persona que pueda pagar educación privada, la paga. No se va a la pública. Y la pública más bien cuando no puede hacer. ¿Para qué hablar de la salud? Otros países con el impuesto que uno paga tienen una salud de calidad, no hay espera de un año para operarse, y acá no es así la situación, es realmente deplorable y mucha gente sufre con el tema de salud. Bueno, así suma y sigue, al final lo que vemos es que cada vez pagamos más impuestos y cada vez tenemos peor servicio de parte del Estado. Y hablo del Estado, no del gobierno, porque el Estado es más allá que los gobiernos. Vemos que Chile, como Estado, lo hace mal y en mi opinión el privado en general lo hace mucho mejor en casi todos los aspectos. Y si uno, por ejemplo, quisiera dar un subsidio en la salud, la educación u otro y entregase un papel, un bono, un cartón que diga esto vale por tanta plata y se lo entregara a la persona como subsidio y ella pudiera escoger, mejoraría la calidad de la atención que recibió y mejorarían las empresas que lo dan también. Eso es mucho mejor que estar uno construyendo hospitales, contratando gente, porque al final entran al aparato estatal y es muy difícil de mover. Así que el tema tributario, creo que estamos al debe, creo que como vamos, seguimos en el camino equivocado. Yo soy más bien de impuestos bajos y que el sector privado haga lo que tiene que hacer y por supuesto muy controlado, que no haya cosas de aprovechamiento y quien lo haga, que pague las penas que la ley diga. Pero asumiendo que el privado en general lo hace bien y así lo hemos visto en todos los mercados, el que tú quieras, digamos, el que tú menciones, vas a poder ver una empresa estatal si existe y una privada, y la privada lo va a hacer mejor, con menos recursos, mejor servicio, eficiencia y otro. Así que tributariamente, mal. Punto de vista económico, que tú mencionaste, yo creo que estamos en Chile en un momento particularmente malo y con perspectivas de lo que viene en lo inmediato peores. Y es lamentable porque hay otros países que pasaron por la misma pandemia nuestra y que han sido capaces de ir levantándose mejor que Chile. Y nosotros en este momento creo que estamos en un momento que debiéramos tomar acción en dos cosas principalmente. Una, la más urgente, es la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, que a Chile lo están llevando a un callejón sin salida. Y el otro es la parte económica, que de alguna manera también se ve fuertemente afectada por esto. Han salido los presidentes de diferentes gremios a mencionarlo, particularmente el gremio del comercio, que está muy afectado. Esta brutalidad que pasa, que una persona estaba pintando sobre unos graffiti para mejorar la fachada de su comercio y le pasan una multa de 7 millones de pesos. Es un absurdo. O sea, aquí yo creo que hay un tema que estamos volviéndonos locos, digamos, desde las personas que dan la instrucción de la multa hasta el juez que la aprueba o la persona particular del municipio. O sea, realmente estamos viviendo una locura en Chile y creo yo que hay que hacer un llamado urgente a las autoridades, a todas las autoridades, no solamente al gobierno de turno, sino que a los alcaldes, a los gobernadores, a todos los que tengamos alguna influencia, de decir, pongámonos de acuerdo porque el camino que estamos siguiendo es un muy mal camino. Andrés, ya nos quedan pocos minutos. Quiero preguntarte cómo ustedes, como familia empresaria de Chile, que reúnen y convocan y hacen converger a una gran cantidad de empresas,
¿Cuáles son la manera en que ustedes analizan el comercio informal, perdón? ¿Ya? La informalidad del comercio que ha aumentado con la pandemia, y eso lo hemos visto en todos los países, ¿no? Incluido Chile. Pero eso también está muy asociado a la corrupción. ¿Ah? O sea, digamos, porque empezamos mejor no demos boleta, ¿ah? Digamos, porque me ahorro el 19%. ¿Ah? Pero eso también, digamos, significa que hay fiscalizadores que miran hacia el cielo. ¿Ah? Hay otros que reciben una pequeña ayuda, digamos, para que no fiscalicen. ¿Ah? Qué sé yo, y eso tiene finalmente que ver con el crimen organizado. O sea, es decir, digamos, de hecho, lo que yo me dedico a hacer, hay muchas empresas que recibieron una inyección de capital, ¿ah? Cuando estaba muy mal, ¿ya? Y nos dieron problemas porque era la única manera de poder mantener el negocio, pero eso se dedicó a dejar parte del negocio en manos de otro grupo que no tiene las mejores intenciones, sino que finalmente usa la empresa para lavar dinero, por ejemplo. ¿Cómo ustedes abordan esta temática que es mucho más compleja, ¿ah? Pero que también cada vez está más visible en la agenda política? Sí, bueno, los empresarios en general, en mi opinión, se dedican a hacer empresa. Mm. Tal vez es un error porque deberían dedicarse a hacer empresa y otras cosas también, como por ejemplo involucrarse en temas políticos, no partidistas, pero políticas de Estado, ¿ah? Sí. En ciencias políticas, por llamarlo de alguna manera. Muchos empresarios están con vocación de trabajo, trabajan todo el día, se levantan temprano, hacen su trabajo, dan empleo, les cuesta porque esto no es fácil. Y por supuesto no le dedican tiempo a temas como el que estamos hablando. Eso de alguna manera hace que dejen el espacio libre a que lo ocupen otras personas. Y ese espacio muchas veces no lo ocupan los mejor dotados o los más capaces. En muchos casos, puestos muy importantes en nuestro país son ocupados por gente incapaz, que no tiene conocimientos y a lo mejor incluso malintencionados. Respecto al tema que tú hablabas del narcotráfico o del tema del comercio ambulante o informal o ilegal, eh, yo creo que eso es una causa del desorden que tiene Chile, que lo mencionaba anteriormente con el tema del graffiti y otros. El graffiti, a lo mejor, si uno lo evalúa como un impacto económico directo de lo que significa ir a repintar algo que se ha rayado, puede que ese impacto sea no tan alto, que puede ser la pintura, el tiempo en que pintó y otra cosa más, y si lo pudiéramos cuantificar, puede que no sea tan alto. Pero yo creo que lo más alto es la imagen y el impacto que tiene eso respecto a todo el resto de la economía de Chile. Porque si yo tengo una persona que va y raya una muralla y no se puede hacer nada con eso, bueno, entonces yo puedo pasar la luz roja, yo puedo asaltar, yo puedo hacer muchas otras cosas, puedo transar drogas, puedo abofetear a una persona, puedo tirar una piedra, puedo insultar, puedo hacer tantas cosas que se están haciendo y que uno ve en las noticias y los memes que llegan, que es impresionante. Porque al final, en mi opinión, esto viene de algo que se llama orden y limpieza. Si uno llega a un lugar donde todo está ordenado y limpio, uno lo más probable es que no cometa ninguna cosa desatinada, digamos, porque el entorno hace que uno se comporte. Si uno llega a un basural, lo más probable es que esa persona tampoco se comporte. Si uno ve el centro de nuestra capital, que para mí debía ser lo más preciado de lo que podemos mostrarle no solamente a los chilenos, sino que a los extranjeros, hoy día es un desastre. Es realmente un desastre. Edificios patrimoniales, cosas maravillosas, destruidas por los grafitis. La cantidad de comercio ambulante que uno no puede caminar. Eso llama también a la delincuencia del robo, del lanzazo, que te quiten la cadena, el celular. O sea, empieza a haber un temor en el cual yo hoy día escuchaba una encuesta respecto a la gente que ha sido de alguna manera afectada o que tiene temor porque ha escuchado. Y estamos como el 70-80% de la gente que tiene temor, en el sentido que voy a salir de la casa y estoy pensando en por dónde irme para que no me asalten, no me hagan un portonazo o no me quiten los documentos en el metro o donde sea. Entonces, eso no es una manera de vivir. Y esto creo yo que debería ser la preocupación número uno del actual gobierno y el que le siga y el que le siga. O sea, no podemos vivir en un país con miedo, creo yo, y el miedo lo que hace es que también reduce las posibilidades en los negocios.
porque si la gente no sale, no se siente con esa facultad, digamos, poderse mover libremente, porque le van a pegar un piedrazo, porque va a haber un paro, por no sé qué, y todo esto nadie se va preso, digamos, nada como antes. Entonces, eso no ayuda en los negocios y en la economía. Creo yo que estamos en un mal momento, de lo que espero que este gobierno, que sacó una buena votación cuando fue elegido, eh, tome cartas en el asunto y más que bonitos discursos y palabras que son siempre bienvenidas, por supuesto, que son tranquilizadoras, vayan acompañadas de política pública inmediata, urgente, digamos, y para eso creo yo que no solamente el gobierno tiene que juntarse, también el poder legislativo y judicial, y entre todos armar un país en el cual podamos vivir. ¿Sí? Es importante, digamos, resolver el tema constitucional ahora, digamos, Andrés, dentro de la perspectiva que estás mencionando, o eso es importante, pero no urgente. Yo creo que la Constitución puede adolecer de algunos problemas que los constitucionalistas podrán ilustrar, ¿no? No cualquier persona en la calle que se le pregunte con un micrófono. En mi opinión, todas las cosas que causaron el estallido social del 18 de octubre, ninguna tenía relación con la Constitución. Mm. Ninguna. Todas las preguntas que se hicieron eran de leyes anexas a la Constitución. El tema laboral, las casas, la educación, la salud, las pensiones, ninguna estaba en la Constitución. Por lo tanto, pedir un cambio de constitución, independiente de que a uno le guste, la que esté o no le guste, está lo mismo. Supongamos que sea otra constitución. Si la de ahora se llama A, supongamos que tenemos la constitución vigente B, para que nadie diga, no, es que esa viene. No, no importa. La constitución B está vigente. Ninguna de las cosas por las cuales las personas salió a la calle a desfilar y mostrar, digamos, su descontento, post-estallido, que para mí fue delictual por todo lo que todos ya saben, pero la gente efectivamente fue a mostrar de que no estaban bien. Muy bien, hay que tomar acción y trabajar las leyes, pero no la Constitución. La Constitución es algo muy relevante. Y lo que se hizo, para mí, lamentablemente, fue desastroso, digamos, lo que hizo la Comisión Constituyente de transformar eso en un verdadero circo, todo lo que vimos, y bueno, la gente al final lo rechazó por amplia mayoría. En mi opinión, no necesitamos una nueva Constitución ahora. A lo mejor lo necesitamos más adelante, no lo sé. A lo mejor no necesitamos una nueva, necesitamos que el Congreso, que tiene políticos que se dedican a la política y por lo tanto tendrán buenos asesores, saben cómo hacerlo y por último cómo redactarlo, pueden tomar la actual constitución y dar la vuelta, meterle ciertas cosas, sacarle otras, pero que sean cosas que de verdad se necesiten en una constitución. Si una constitución es la ley básica, no tiene por qué tenerlo todo. De hecho, hay constituciones que son muy pequeñas, de pocas páginas. ¿Por qué? Porque es una norma genérica, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, la libertad, palabras que no se usan tanto. Uno tiene que ser libre, sin afectar al resto, de hacer lo que uno estime conveniente, tanto con su persona como con sus bienes. Ese tipo de cosas hay que resaltarlas en cualquier constitución. Yo creo que hoy día Chile está, me llegó el otro día a través de WhatsApp una imagen que la verdad que clarifica bastante lo que estamos viviendo, donde hay un barco que se está hundiendo en el mar y habían dos o tres personas conversando y arreglando la situación económica del mundo, entonces vamos a hacer esto y lo otro, y mientras el barco se hundía. Entonces, hoy día nosotros Sí. estamos en una situación, diría yo, similar en el sentido Chile le está yendo mal en varios puntos. La violencia, primero, económica, segundo, y otras después, las que tú quieras. Por lo tanto, yo me dedicaría a empezar a arreglar los problemas urgentes, que son muy urgentes, y después empezaría a hablar de constituciones. Tenemos a todos los políticos preocupados de la constitución y a ninguno hablando de leyes antidelincuencia. Me parece de locos. Estamos pagándole a un parlamento carísimo y no están haciendo lo que los chilenos necesitamos. Están haciendo lo que ellos creen que necesitamos. Pero, Andrés, y la última pregunta, y te ruego que por favor sean en 45 segundos, te autoexijas para que sean 45 segundos. Tú acabas de ser electo como presidente de familia de empresaria iberoamericana. Recordemos que el día de la empresa familiar fue el 5 de octubre recién pasado. Bueno, acaba de ser electo, digamos, de eso. ¿Cuáles fueron tus propuestas? ¿Cuál es la esencia del programa que propusiste a estas 25 países, a estas asociaciones de 25 países que te eligieron como presidente de todas ellas? Sí, bueno, primero quiero decirte que no he sido recientemente electo, soy electo hace 2 años, de hecho ya Ah, deberíamos hacer un cambio, era simplemente para informar esto. Las propuestas mías a esta institución
principalmente tienen relación con la conectividad. Entreguémonos información a través de medios como este, de lo que estamos haciendo, de las cosas que están bien hechas y también de las que están mal hechas. Tenemos bastante estadística de los países, el 80% de las empresas de todo Iberoamérica son familiares. Es una estadística que sacamos de este conglomerado. Así que es muy importante. Y antes de despedirme, que me quedan 5 segundos, quiero decir que aquellos que quieran contactarse con FEC, nuestra página web es www.fecchile.cl, y también pueden comunicarse con nuestro mail, que es contacto@fecchile.cl, para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Andrés, ¿qué quieres? Agradecido por tu gentileza, muy entretenida conversación. Creo que le hemos dado una perspectiva distinta para aquellos que pensaban que las familias familiares eran todas ricas, sino que, por el contrario, o sea, digamos, los familiares que han llegado a ser ricos es una minoría absoluta dentro de todo el gran universo de quienes emprenden familiarmente y después tienen que saber cómo hacerlo. Porque primero, oye, hagamos un negocio, sí. Oye, pero hay que organizarse. Digamos, tenemos que hacer escritura, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer acá, etcétera, ya. Y tal cual el ejemplo del carnicero que tú colocabas, tengo que comprar un camión frigorífico, una camioneta chica, que sea frigorífico, qué sé yo, en fin. Hay toda una creatividad detrás, una necesidad de innovación, pero también una capacidad de poder mirar, ver el mercado y que vamos a funcionar conforme son las dinámicas y los protocolos y las regulaciones existentes. Así que, Andrés, muchas gracias por toda la información. La verdad es que ha sido una constructiva y muy interesante conversación. Muchas gracias a ti, Guillermo, por la oportunidad, y que tengas un buen día. Ok, gracias. Y a ustedes que nos acompañan semana a semana. Recuerden, son más de, ya, digamos, 5 años que estamos con usted. Son temas para que usted converse en familia, converse con sus redes sociales, redes familiares, y contribuya al diálogo. Recuerde que el diálogo fortalece la democracia. Y eso a nosotros nos interesa. Nos interesa que seamos informados y que tenemos claridad. Porque conversando, se entiende la gente, decía mi abuelo, pero el diálogo es el que constituye y consolida justamente un espacio democrático. Le agradecemos y nos vemos la próxima semana como siempre. Que estén muy bien. Gracias.